Buenas noches, profesor. Mi nombre es Daniel Gaviria, que voy a hacer mi presentación de la ACA número 2. Comenzaremos hablando primero de la gestión de memoria. La gestión de memoria es un componente fundamental de los sistemas operativos que se encarga de administrar y controlar el uso de la memoria del sistema informático. Aquí podemos ver también una pequeña unidad que se llama la unidad de gestión de memoria, que es un dispositivo de hardware formado por un grupo de circuitos integrados responsables del manejo de los accesos a la memoria por parte de la unidad de procesamiento central o CPU. Uno de los objetivos claves que tiene la gestión de memoria son: 1. La optimización del uso de la memoria. El gestor de memoria se encarga de asignar y liberar memoria a los procesos y aplicaciones de manera eficiente. Esto implica asegurarse de que la memoria se utilice de manera efectiva y se asigne a las aplicaciones según sea necesario. Segundo punto, protección de la memoria. Evita que procesos accedan a áreas de memoria que no le corresponden. Esto es esencial para garantizar la seguridad y la estabilidad del sistema operativo. Tercero, proporciona una vista coherente de la memoria. A pesar de las limitaciones de la memoria física, el gestor de memoria ofrece una ilusión de memoria continua y coherente para los procesos y aplicaciones. Y cuarto, soporta la memoria virtual. Permite que las aplicaciones accedan a más memoria de la que está físicamente disponible en el sistema mediante el uso de técnicas de memoria virtual y el archivo de paginación. Aquí podemos ver un pequeño diagrama de cómo se administra la memoria, cómo pasa de la memoria física a la virtual, la tabla de páginas y etc. Aquí podemos cómo evaluamos que un gestor de memoria es eficiente. Primero, la eficiencia del uso de la memoria física. Se busca minimizar el desperdicio de memoria y garantizar que se aproveche la memoria al máximo. Gestión de memoria virtual. Se debe administrar eficientemente la memoria virtual, equilibrando el acceso rápido a la memoria física y el uso del archivo de paginación en el disco. Velocidad de asignación y liberación de memoria. La capacidad del sistema para asignar y liberar bloques de memoria de manera eficiente es fundamental para el rendimiento del sistema. Prevención de errores de acceso de memoria. El gestor de memoria debe proteger contra accesos no autorizados a la memoria, lo que garantiza la seguridad y estabilidad del sistema. Y seguimos con otro punto, que es la fragmentación y segmentación. Hay dos tipos de fragmentación: la interna, que ocurre cuando un proceso tiene más memoria de la que se necesita. Esto puede desperdiciar memoria. Y la fragmentación externa, que se produce cuando hay suficiente memoria libre en total, pero no se puede asignar un solo bloque lo suficientemente grande para satisfacer las necesidades de un proceso. Esto puede dificultar la asignación de memoria. Y un tercer proceso, la segmentación. En lugar de dividir la memoria en bloques contiguos, se divide en segmentos de diferentes tamaños. Esto proporciona más flexibilidad, pero puede conducir a la fragmentación externa si no se gestiona adecuadamente. Aquí en esta parte hablaremos de la memoria virtual. Como podemos ver en este pequeño diagrama, la memoria física puede llegar a ser más pequeña que la memoria virtual. La memoria física es la que nosotros instalamos físicamente en los módulos de memoria, que pueden ser memoria DDR3, DDR4 y actualmente DDR5, que oscilan generalmente entre 4 a 32 GB dependiendo de la máquina. Como podemos ver, nosotros podemos tener una cantidad limitada de memoria física, suponiendo que fueran 2 GB, y podríamos tener hasta 8 GB de memoria virtual. ¿Eso cómo se logra? Bueno, los sistemas operativos de manera automática lo hacen, pero uno le puede modificar esas características tomando una parte del disco duro o de la unidad de almacenamiento que tengamos, puede ser disco sólido, los cuales son más rápidos, y eso ayuda mucho a la velocidad de la memoria virtual debido a que esta es más lenta que la memoria física. Entonces uno puede asignar un espacio. Generalmente yo uso
el doble de la memoria física que tengo instalada. Por ejemplo, si tengo 4 gigas, el espacio que yo asigno de memoria virtual es 8 gigas. Eso nos permite que en un caso de que algún programa o el sistema operativo en total con los programas rebose la capacidad de nuestra memoria física, el sistema pueda seguir trabajando usando la memoria virtual como si fuera memoria RAM física. Este proceso es un poco más lento, por lo que el equipo va a ver su rendimiento un poco limitado, pero no se va a bloquear, debido a que la memoria física se ocupa totalmente y no tenemos memoria virtual, el equipo puede llegar a fallar. Aquí en este caso podemos mostrar, esta es la memoria virtual que le tengo asignado a mi equipo, el cual tiene 16 GB. Entonces le di 16 GB de inicial y un máximo de 32 GB. Igual este equipo maneja disco duro y es de 1 tera, así que no tengo problemas del espacio, ya debido a que eso es un inconveniente. La memoria virtual toma el espacio del disco duro, así que uno ve un poquito reducido el espacio del disco duro, pero no es un factor si el disco duro es grande. Bueno, continuamos. Aquí vamos a hablar de la gestión de dispositivos en Windows, de entrada y salida. La gestión de dispositivos de entrada y salida es una parte fundamental del sistema, importante en la gestión de dispositivos en el sistema operativo. La gestión de dispositivos es esencial para el correcto funcionamiento de un sistema operativo, ya que permite a las aplicaciones y usuarios interactuar con los dispositivos de hardware de la computadora, como impresoras, discos duros, tarjetas de red, ratones, teclados, etc. Algunas razones para que la gestión de dispositivos es importante influyen en abstracción del hardware. La abstracción del hardware, ¿qué es? Es la capacidad que nos da el sistema de interactuar con los dispositivos de manera uniforme sin necesidad de conocer los detalles específicos de cada dispositivo conectado al sistema. 2. Configuración y personalización. Los usuarios pueden configurar y personalizar la forma en la que los dispositivos funcionan en su sistema. 3. Control y monitoreo. Permite al sistema operativo controlar el acceso y uso de los dispositivos y proporciona información sobre su estado y funcionamiento. Aquí continuamos con el firmware. El firmware es similar en Windows y Linux, pues ya porque ese es un software preinstalado en los equipos. Es el software de más bajo nivel que hay. Aquí en la parte de abajo podemos tener una pequeña vista de la BIOS, que era el firmware clásico que conocíamos. Se dejó ya de usar en los equipos hace unos 10 años más o menos. Esta era más o menos así la interfaz. Tenía obviamente otras características, nos permitía cambiar el orden del boteo y unas cosas básicas, pero no había función de mouse y era un poco menos amigable, por así decirlo. Y ahora tenemos la UEFI aquí a mano derecha, que es una BIOS más actualizada. En esta sí nos permite acceder con el mouse y nos permite hacer las mismas configuraciones básicas. La BIOS es crucial, o sea, si un equipo no le funciona su firmware, su BIOS, su UEFI, el equipo no va a funcionar. Y habría que reprogramar la BIOS porque sin la BIOS el sistema operativo no corre, nada, no hay manera de instalar sistema operativo. Es muy importante. Aquí vamos a hablar de los controladores llamados driver en Windows. Algunos puntos clave sobre los controladores de Windows incluyen esa instalación de controladores. Desde el Windows 8 en adelante, la instalación de controladores en Windows es muy fácil porque la mayoría los instala de manera automática. Entonces no había mucho problema. Era difícil que uno conectara algún dispositivo y Windows no lo reconozca, aunque puede darse los casos. Sobre todo, de hecho, pasa ya con los dispositivos que son muy viejos, generalmente manejaban 32 bits, ya casi no se pueden conseguir algunos drivers para 64 bits y eso causa algunos problemas, pero generalmente no hay casi problemas. Windows encuentra la mayoría de drivers de manera automática. 2. La gestión de controladores. Windows proporciona una interfaz de administrador de controladores instalados en el sistema. Se puede actualizar, desinstalar o desactivar los controladores según sea necesario. Aquí podemos ver
eh, al fondo cómo es más o menos la interfaz. Esta parte es muy buena porque a veces puede darse el caso que hay una mala actualización de un driver y eso nos causa un problema en el equipo. Generalmente con drivers que son muy importantes como el de video, si tenemos una versión mala nos puede generar pantallas azules o mal funcionamiento en el equipo. Entonces a veces uno tiene que desinstalarlo o lo desactiva de manera temporal para ver si se corrige el error y así. 3. La compatibilidad. La compatibilidad de controladores es fundamental para el buen funcionamiento del hardware de Windows. Los controladores deben ser compatibles en la versión del sistema operativo y arquitectura de hardware 32 o 64 bits. Esto sí es muy básico e importante. Los drivers de 32 bits no se pueden instalar en 64 bits y viceversa. Firmas digitales. Esto es muy importante debido a que los controladores que están firmados digitalmente generalmente son 100% seguros y no nos causan problemas al instalar los dispositivos, pero si uno baja de pronto un driver que no esté firmado digitalmente, puede traer unos virus, puede traer unos problemas y no se sabe de dónde salió. Continuemos. Vamos a hablar de la gestión de dispositivos de entrada y salida en Linux. La gestión de dispositivos de entrada y salida en Linux es crucial para el funcionamiento del sistema operativo. Aquí se explica la importancia de la gestión de dispositivos en Linux y se describen conceptos clave relacionados con el firmware, controladores y driver en este entorno. Importancia de la gestión de dispositivos en Linux. Interacción con el hardware. Los sistemas Linux se ejecutan en una amplia variedad de hardware, desde servidores hasta dispositivos embebidos. La gestión de dispositivos permite que el sistema operativo interactúe con el sistema de hardware de manera uniforme, lo que es fundamental para la flexibilidad y compatibilidad del sistema. Abstracción del hardware, esto ya lo habíamos explicado más atrás, que es lo que nos hace interactuar con los dispositivos sin conocerlos totalmente, debido a que ya el sistema se encarga de administrarlo por nosotros. Optimización de rendimiento. Esto es muy importante, no lo había tocado tanto en Windows, pero un buen driver mejora mucho el rendimiento del sistema. Si uno le pone una versión de driver de una tarjeta de video a otra, puede haber una gran diferencia en el rendimiento. Van a funcionar con los dos, puede que funcionen con los dos, pero puede que con uno más actualizado o más optimizado, la tarjeta de video funcione de manera mucho más eficiente. Seguridad y estabilidad. La gestión de dispositivos también juega un papel importante en la seguridad y estabilidad del sistema al garantizar que los dispositivos no causen conflictos y estén protegidos contra el acceso no autorizado, debido a lo que había comentado. Un driver de procedencia desconocida nos puede dejar una puerta de entrada a hackers o ladrones de información. Continuemos. Bueno, seguimos con los controladores de Linux. Aquí podemos mirar que en el kernel de Linux ya viene la mayoría de los controladores que uno necesita en el propio núcleo del sistema. Carga de módulos. Los controladores de dispositivos se pueden cargar y descargar fácilmente en el kernel, lo que permite la gestión flexible de dispositivos. Los comandos como modproblem, ismod, rmmod se utilizan para cargar y descargar módulos de controladores. Soporte comunitario. Debido a que Linux es un software libre, la comunidad de contribuyentes a la causa es muy grande. Entonces, cuando a veces uno no tiene un controlador, puede ya acudir a foros y lograr conseguirlos, o uno mismo desarrollarlos, de tener las capacidades necesarias de hacerlo. Administración de controladores. Los usuarios pueden administrar los controladores instalados en el sistema utilizando herramientas como ismod, modinfo, rmmod y comandos para cargar módulos de controladores. Aquí podemos ver la interfaz. Bueno, en este caso mi sistema no necesitaba actualización de controladores, ya estaba todo actualizado. Este es el sistema operativo Linux Mint. Lo tengo instalado en una máquina virtual con el que yo hago pruebas relacionadas con Linux. Sistemas de archivos de Windows versus Linux.
Los sistemas de archivos son componentes críticos del sistema operativo que permiten la organización y el acceso a la gestión de los archivos en dispositivos de almacenamiento como discos duros, unidades flash, discos sólidos, etc. Aquí se describen aspectos importantes de los sistemas de archivos, incluida su estructura, mecanismos de protección y los tipos comunes en Windows y Linux, junto a sus ventajas y desventajas. Aquí podemos ver las estructuras más básicas de los archivos: directorios y archivos. Los directorios, los sistemas de archivos organizan los archivos y otros directorios en una estructura de árbol. Los directorios son contenedores que pueden contener archivos y subdirectorios. Y los archivos es la unidad básica de datos de un sistema de archivos que pueden contener información en forma de texto, programas, imágenes, y etc. Bueno, el directorio se podría explicar más o menos que son como las carpetas, y como dicen, pueden haber carpetas dentro de carpetas o archivos dentro de carpetas, y eso va en sistema de árbol. Uno puede ir, aquí como ven, en un solo directorio pueden haber más directorios adentro, luego más subdirectorios y al final algunos subdirectorios y archivos. Mecanismos de protección. Número 1. Permisos de acceso. Los sistemas de archivos suelen incluir en el sistema de permisos que controla quién puede acceder, leer, escribir o ejecutar los archivos y directorios. Esto protege los datos y garantiza su privacidad. Esto se puede configurar en los dos sistemas operativos de manera similar. Uno le da clic derecho a la carpeta y al archivo o a la carpeta, y ahí nos muestra ya estos tipos de protección, y uno ya le da a ciertos usuarios o si lo está compartiendo en red, la posibilidad de sea solo lectura o que lo puedan modificar, etcétera, dependiendo de las necesidades. Contraseñas y cifrados. Algunos sistemas de archivo permiten cifrar archivos y directorios y añade una capa adicional de seguridad. También se puede usar contraseñas para proteger archivos específicos. Esto es para uno darle una contraseña a una carpeta específica, para que ya alguien no pueda ingresar a la carpeta o al archivo si no tiene la contraseña. Autenticación y autorización. Los sistemas operativos pueden requerir autenticación para acceder a ciertos recursos de almacenamiento y autorización para realizar ciertas acciones específicas como eliminar archivos. Esto se da en algunos casos cuando uno, por ejemplo, no le da ciertos permisos de usuario o modo administrador a algunos usuarios, y esto hace que ellos no puedan hacer ciertas cosas como borrar archivos o ingresar a ciertas carpetas, dependiendo del rango jerárquico que tengan en el sistema operativo. Hablemos ahora de los tipos de sistemas de archivos en Windows. El NTFS es el más común, de hecho es el que yo uso. Es un sistema más común de Windows, ofrece características avanzadas como permisos de archivos, cifrado, comprensión, recuperación de errores. Es adecuado para unidades locales y unidades estables. Es el de los mejores, la verdad, muy bueno. El FAT32, era el que teníamos antes de esto. Es más antiguo que NTFS, todavía se usa en algunos dispositivos USB y tarjetas SD, y es más compatible con sistemas operativos, pero tiene limitaciones de tamaño de archivo y de seguridad. El exFAT, este es el más nuevo, diseñado para sistemas operativos más grandes. El FAT se puede utilizar en dispositivos extraíbles y es compatible con Windows, Mac OS y Linux. Es útil con unidades USB de gran capacidad y tarjeta. Bueno, aquí podemos ver algunas características en esta tabla. Y esto del exFAT sí me pasó alguna vez debido a que tuve un inconveniente, que una memoria que estaba formateada en el TF, le fui a pasar una película y la película era demasiado grande y resultó que no me la permitía pasar. Ya decía que ya tenía el tamaño máximo de un archivo, entonces ¿qué me tocó? Formatearla en FAT, y ahí me dejó pasar el archivo sin problemas. Aquí venimos con los tipos de sistemas de archivos en Linux. Aquí podemos verlos, pues es de forma similar a Windows, tiene sus limitaciones de tamaño y de capacidad máxima de la unidad de almacenamiento. Empecemos por el X4. Es el sistema de archivos predeterminado en la mayoría de distribuciones de Linux. Ofrece un rendimiento sólido y características avanzadas como Howling para la recuperación de datos. Excelente. X3
Una versión anterior al X4 con las mismas capacidades básicas pero menos avanzadas aún se usa en sistemas más antiguos. De hecho, todavía lo veo mucho este sistema de archivos y hasta el 2, que de hecho aquí no lo puse, pero todavía lo usan. El XFS ofrece un alto rendimiento y es adecuado para sistemas de archivos grandes y almacenamiento en red. Se utiliza comúnmente para servidores. El BTRFS proporciona características avanzadas como copias instantáneas, administración de archivos y equilibrio de datos. Se utiliza para sistemas de archivos y volúmenes. Aquí también tenemos una tabla de las características y limitaciones de cada tipo de archivo. Como ven, muy buenas las características de estos tipos de archivos, excelentes. Continuamos. Ventajas y desventajas. Ventaja: el NTFS ofrece funciones avanzadas como permiso y cifrado. Es compatible con Windows y se adapta bien a unidades locales, el que más se usa actualmente. X4 de Linux brinda un buen equilibrio entre rendimiento y seguridad. Es ampliamente compatible con sistemas de Linux. XFS de Linux proporciona un alto rendimiento y es ideal para almacenamiento en red y sistemas de archivos grandes para servidores. Algunas desventajas: el FAT32 de Windows tiene ya limitaciones de tamaño de archivo y de seguridad, no es adecuado para unidades grandes. El X3 de Linux carece de algunas de las características avanzadas que ya tiene X4. Y el BTRFS, aunque es avanzado, puede ser más complejo de administrar y puede no ser tan compatible con sistemas más antiguos. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta luego.